1 Timoteo 2. Instrucciones para la adoración pública. A oración pública. 1. Oren por todos los hombres. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres. Ante todo, esto no se refiere al tiempo, se refiere a la importancia. Lo que viene a continuación es lo que debe ser ante todo, de primera importancia, en el corazón y la mente de Pablo. El más amplio criterio de Pablo a continuación es la adoración pública de los cristianos, por lo que esto comienza una serie de instrucciones para esas reuniones. Y Witt traduce la idea. En primer lugar, déjame recordarte que las oraciones públicas de la Iglesia deben hacerse expresamente por todos los hombres, desde el emperador y hacia abajo. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Estos términos describen la amplia gama de categorías en nuestra comunicación con Dios. Y rogativa es simplemente pedir por algo. Las oraciones nunca deben ser solo pedir, pero se debe pedir con una fuerte confianza en la palabra de Dios. Oraciones es una palabra que abarca bastante, se refiere a todo tipo de comunicación con el Señor. Peticiones, se refiere a las peticiones que hacemos por otros. Al orar, debe haber un tiempo donde las necesidades de otro encuentren un lugar en nuestras oraciones ante el trono de Dios. 4. Acciones de gracias, son una parte esencial de nuestro caminar con Dios. Aquellos que carecen de un sentido elemental de gratitud en sus vidas, carecen de una virtud cristiana elemental. Todos los hombres, esto nos dice por quien debemos orar a través de estas variadas formas de oración. La idea es que todos los hombres necesitan oración. Usted nunca ha conocido a alguien por quien no pueda o no deba orar. Y que a la mayoría de los cristianos les resulta fácil orar por sus familias, amigos y amados, pero no debe terminar ahí. También debemos orar por nuestros enemigos y por aquellos por los que tenemos conflicto. Debemos orar por aquellos que nos molestan, y por aquellos que parecen estar en nuestra contra. Cada una de estas cae en la categoría de orar por todos los hombres. El orar por todos los hombres también significa orar evangelísticamente. Debemos orar por nuestros amigos que necesitan conocer a Jesús, por nuestros compañeros de trabajo, y por otros con los que tengamos contacto regular. El orar por todos los hombres también significa orar por sus pastores, orar por tu iglesia y orar por otros ministerios que conozcas y ames. De acciones de gracias, por todos los hombres, podemos encontrar algo por lo que agradecer a Dios acerca de todos los hombres. Incluso aquellos que nos persiguen y que están en nuestra contra tienen un lugar en el gran plan de Dios. Oren por las autoridades. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Los primeros cristianos eran acusados con frecuencia de socavar al Estado porque ellos afirmaban que había un señor superior a César. Sin embargo, mostraban que apoyaban al Estado siendo buenos ciudadanos y orando por el emperador, no a él. Y, en el versículo anterior Pablo dijo que debemos dar gracias por todos los hombres, y aquí él conecta este pensamiento con aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Debemos dar gracias por las autoridades porque Dios ha puesto el gobierno en la sociedad para mantener el orden. El líder de la iglesia temprana, Tertuliano, explicó: debemos orar por nuestros emperadores, que Dios les conceda una larga vida, un gobierno seguro, una familia próspera, tropas fuertes, un senado leal, un pueblo obediente, que todo el mundo pueda estar en paz, y que Dios les conceda, tanto a César como a cada hombre, el cumplimiento de todos sus deseos justos. Clarke. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar por un gobierno y gobernantes que simplemente nos dejen tranquilos y nos permitan vivir como cristianos. Y los cristianos no deben buscar favores especiales del gobierno. Nuestro objetivo es la igualdad de condiciones y libre de la intervención del Estado. En la época en que Pablo escribió esto, el cristianismo todavía no era una religión ilegal en el Imperio Romano y todavía se consideraba una rama del judaísmo. Era aún más razonable creer que el gobierno romano podía dejar tranquilos a los cristianos para vivir su fe. 3 a 4. El propósito de orar por todos los hombres, que sean salvos.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. La oración por las autoridades siempre debe tener un propósito evangelístico. Nuestro verdadero objetivo es que ellos vengan a estar bajo la autoridad de Jesús, y que tomen decisiones permitiendo que el Evangelio sea glorificado y se predique libremente. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. A un nivel humano, sin duda podemos decir que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no a nadie que tenga una autoridad tan grande como para no necesitar la salvación de Jesús. Y, sin embargo, desde una perspectiva divina, entendemos que hay un sentido en el que no podemos decir que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. De lo contrario, o todos los hombres serían salvados automáticamente o Dios no hubiera dejado un elemento de respuesta humana en el Evangelio. 2. El deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos está condicionado por su deseo de obtener una respuesta genuina de parte de los seres humanos. Él no cumplirá su deseo de salvar a todos los hombres a expensas de crear humanos robots que le adoren solamente, por haber sido programados para hacerlo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, porque esto verdad, visto desde una perspectiva humana, por lo tanto el Evangelio debe ser presentado a todos sin reservas. Cualquier idea de limitar el Evangelio a los escogidos es absurda. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación está claramente asociada con venir al conocimiento de la verdad. Uno no puede ser salvo sin tener por lo menos un poco de comprensión acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho para salvarnos. 4, 5-7. Cómo deben ser salvados todos los hombres. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Un solo Dios, y un solo mediador, a través de un mediador, y solamente uno, Jesucristo hombre. No hay otro camino válido a Dios que no sea a través de Jesús. Y esta declaración de Pablo simplemente repite lo que Jesús dijo en Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. 2. También es simplemente lógico. Si Jesús era por lo menos un hombre bueno y honesto, entonces dijo la verdad cuando dijo que Él era el único camino a Dios. Si Él no dijo la verdad en este punto tan importante, entonces es difícil considerarlo siquiera como un hombre bueno y honesto, mucho menos un profeta de Dios. Si Él estaba equivocado, entonces Él fue un mentiroso o un lunático. 3. En el mundo moderno la mayoría de la gente piensa que cualquier camino conduce a Dios, si se sigue con sinceridad o con buen corazón. La Biblia se opone a esta idea. El fariseo y el recaudador de impuestos, cada uno vino a Dios con sinceridad, pero uno fue aceptado y el otro no. Lucas 18, 9-14. El joven rico vino a Jesús con sinceridad pero fue rechazado porque no dejó todo para seguir a Jesús. Lucas 18, 18-23. En Levítico 10, 1-3, la historia de Nadab y Abiú y el juicio de Dios sobre ellos, deja claro que no podemos venir a Dios de la manera que nos plazca, y que la sinceridad no es suficiente. Proverbios 14:12 es instructivo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 4. Mucha gente piensa que Dios sería injusto o de mente cerrada por tener solo un camino a la salvación, pero ese pensamiento debe ser dejado a un lado. Para decir que Dios es injusto por esto, uno tendría que ver a Jesús muriendo en la cruz. El Inmaculado Hijo de Dios vino del cielo, vivió humildemente y murió en horrible agonía, física y espiritual, para ver a Jesús en la cruz y decir: gracias Dios, aprecio el gesto, pero eso no es suficiente. Vas a tener que hacer un poco más que eso, porque eso es solo un camino y si en verdad eres justo tú harás muchos caminos. Jesucristo hombre. Esto nos recuerda que Jesús todavía es humano, incluso al estar sentado en su trono en el cielo en este momento. Su humanidad no fue solamente una fase temporal. Cuando el Hijo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, agregó la humanidad a su deidad, la agregó para siempre, no solo por 33 años.
Y Jesús todavía es completamente Dios y completamente humano, pero su humanidad es glorificada y resucitada. Es el ejemplo de la humanidad que experimentaremos en el cielo. C. El cual se dio a sí mismo, Jesús se dio a sí mismo. Usted puede dar su tiempo sin darse a sí mismo, puede dar su opinión sin darse a sí mismo. Usted puede dar su vida sin darse a sí mismo. Jesús quiere que nos demos a nosotros mismos, así como Él se dio a sí mismo. D. El cual se dio a sí mismo en rescate, Jesús se dio a sí mismo como rehén, como un pago por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar y recibió el castigo y la ira del Dios Padre que nosotros merecíamos. Este es el mensaje fundamental del Evangelio. Y, rescate por todos, hay suficiente en el trabajo de Jesús en la cruz para todos. Nadie será rechazado porque Jesús se quedó sin amor o perdón en la cruz por ellos. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Este es el mensaje que Pablo predicaba. El mensaje era la salvación solamente a través de Jesús, y Jesús crucificado, como en 1 Corintios 2, 1, 2. Maestro de los gentiles, Pablo empezó su ministerio con el mismo énfasis, tanto en judíos como en gentiles, Hechos 13, pero debido al continuo rechazo de los judíos, Pablo empezó a enfocar su ministerio a los gentiles. D. Hombres y mujeres en la iglesia. 1, 8. El papel del hombre en la dirección de la oración cuando la iglesia se reúne. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que los hombres oren en todo lugar. Esto maneja la idea de en todas las iglesias, y no de en todo lugar. El enfoque de Pablo está en lo que la iglesia hace cuando se reúne. Y la idea de que debemos orar constantemente y que esa oración debe ser un parte normal en nuestra vida donde quiera que vayamos es buena y válida, pero no es lo que Pablo quiere decir aquí. 2. Witt comenta sobre todo lugar. Estas instrucciones deben aplicar a cualquier iglesia sin excepción, no se tienen que hacer concesiones para las condiciones peculiares de cada localidad. B. Que los hombres. Deja claro que Pablo asumió que los hombres tomarían la iniciativa en las reuniones de la congregación. Como el levantamiento de las manos era una postura de oración común en las culturas antiguas, este texto habla de los hombres dirigiendo la oración pública, hombres que representan a la congregación ante el trono de Dios. Y Witt traduce esta idea del texto. Los ministros de la oración pública deben ser los hombres de la congregación, no las mujeres. Se levantando manos santas. Las manos que sean levantadas deben ser santas manos que sean apartadas para Dios, y no entregadas al mal. De sin ira ni contienda, tales oraciones deben ser sin ira, hacer oraciones con enojo y sin contienda, orar sin fe. Cuando oramos enojados o sin fe, podemos hacer más mal que bien. Y, sin tener sentimientos vengativos contra ninguna persona, o albergar sentimientos de no perdón, mientras piden perdón por sus propias ofensas. Clarke. 2, 9-10. Las mujeres deben dar más importancia a la preparación y belleza espiritual que a la preparación y belleza física. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Asimismo. La palabra mismo se refiere a la oración de que los hombres oren en todo lugar en 1 Timoteo 2:8. Pablo pensaba que el principio de 1 Timoteo 2:8 debía aplicar en diferentes congregaciones, y de la misma forma el principio de 1 Timoteo 2:9. D. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Así es como se supone que las mujeres cristianas deben vestir, sobre todo en las reuniones cristianas. Las palabras pudor y modestia ayudan a explicar lo que es ropa decorosa. Y el pudor pregunta, ¿es apropiado para la ocasión? ¿Me vestí demasiado elegante o demasiado ordinario? Hará que llame la atención de una manera inapropiada. La modestia pregunta, ¿es modesto? ¿Es mucho o muy poco? La modestia busca un término medio. 2. Los peinados ostentosos, oro, perlas, vestidos costosos, que Pablo mencionó eran adornos que eran contrarios a los principios de pudor y modestia de su cultura. 3. El cómo vistes refleja tu corazón. Si un hombre viste de forma casual, dice algo acerca de su actitud, de la misma forma si una mujer viste de manera inmodesta, dice algo acerca de su corazón.
4. La mujer ha sido definida despectivamente. Un animal aficionado al vestido, ¿cuánto tiempo más permitirán que se les degrade? Clarke. Cecino con buenas obras. El adorno más importante son las buenas obras. Si una mujer se viste con pudor y modestia, con buenas obras, ella está vestida perfectamente. Las buenas obras hacen más hermosa a una mujer que las joyas finas. 3. 11 a 12. Las mujeres deben mostrar sumisión y ceder ante la autoridad de los hombres que Dios ha puesto para dirigir en la iglesia. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. A. La mujer aprenda en silencio. Esta desafortunada traducción ha llevado a algunos a creer que está prohibido que las mujeres hablen siquiera en las reuniones de la iglesia. Pablo usa la misma palabra, traducida como silencio, en 1 Timoteo 2:2, y ahí está traducida como reposadamente. La idea es sin contienda en vez de en silencio total. Y, en otras partes del Nuevo Testamento, incluso en los escritos de Pablo se menciona específicamente a las mujeres orando y hablando en la iglesia. 1 Corintios 11:5. Aprender en silencio conlleva la idea de que las mujeres reciban la enseñanza de los hombres que Dios ha escogido, para dirigir a la iglesia, con sujeción en vez de contienda. 2. Sujeción es el principio. Aprender en silencio describe la aplicación del principio. 3. Algunos han dicho que la razón de esto es porque en las culturas antiguas, así como algunas culturas de hoy en día, los hombres y las mujeres se sentaban en secciones separadas. La creencia es que las mujeres interrumpían el servicio de la iglesia al gritar preguntas o comentarios a sus esposos. Clarke expresa esta idea: era lícito para los hombres el hacer preguntas en asambleas públicas, o incluso interrumpir al orador cuando hubiera alguna parte en su discurso que no pudiesen entender. Pero esta libertad no se les concedió a las mujeres. B. Con toda sujeción. Aquí la palabra sujeción literalmente significa estar abajo en rango. Tiene que ver con respetar y reconocer el orden de la autoridad. Desde luego que no significa que los hombres no sean más espirituales que las mujeres ni que las mujeres sean inferiores a los hombres. Y, cualquiera que haya servido en las Fuerzas Armadas sabe que el rango tiene que ver con el orden y la autoridad, no con el valor o la habilidad. Al igual que un ejército estaría en confusión si no hubiera niveles de autoridad, la sociedad, sin sujeción, estaría en caos. Wiersbe. C. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Lo que Pablo quiso decir parece claro. Las mujeres no deben tener el papel de la autoridad en enseñanza de la iglesia. El estar bajo la autoridad es el principio, no enseñar es la aplicación. Y Pablo está diciendo que la iglesia no debería reconocer a las mujeres como las que tienen la autoridad en la iglesia con respecto a asuntos de doctrina e interpretación de la escritura. 2. No todo lo que habla o enseña la mujer es una violación al orden dado por Dios en la autoridad de la iglesia. Cualquier cosa que se hable o enseñe por una mujer debe hacerse en sujeción a los hombres que Dios ha designado para dirigir a la iglesia. 3. 1 Corintios 11. 1:12 hace hincapié en el mismo principio. Las mujeres deben actuar siempre bajo la autoridad de la congregación, lo cual se demostraba en la cultura de Corinto al llevar la cabeza cubierta. Por lo tanto, la mujer en la iglesia de Corinto solo podía orar o profetizar si ella demostraba estar bajo el liderazgo de la iglesia, y ella demostraría esto al cubrirse la cabeza y al actuar de acuerdo a este principio. D. No permito. La fuerza de las palabras de Pablo aquí nos desafía a obedecer esta orden en la sociedad actual. Nuestra cultura ha rechazado la idea de que pueda haber diferentes roles para hombres y mujeres en la casa, en el mundo profesional o en la iglesia. En este texto, entre otros, el Espíritu Santo dice claramente que sí hay una diferencia en los roles. Pero el desafío cultural debe ser visto en su verdadero contexto, no solo una lucha entre hombres y mujeres, sino como una lucha por el problema de la autoridad en general. Desde 1960 hectáreas ha habido un gran cambio en la forma en la que vemos y aceptamos la autoridad. Los ciudadanos no tienen mucho respeto por la autoridad del gobierno. Los estudiantes no tienen el mismo respeto por la autoridad de los maestros. Las mujeres no tienen el mismo respeto por la autoridad de los hombres. Los niños no tienen el mismo respeto por la autoridad de los padres. Los empleados no tienen el mismo respeto por la autoridad de su patrón.
La gente no tiene el mismo respeto por la autoridad de la policía. Los cristianos ya no tienen el mismo respeto por la autoridad de la Iglesia. 2. No son muchos los que dirían que estos cambios han sido buenos. En general, la gente no se siente más segura y hay menos confianza en la cultura. La televisión y otros medios de entretenimiento se vuelven cada vez peor. De hecho, nuestra sociedad se encuentra actualmente y avanzando rápidamente hacia la completa anarquía, un estado donde no se acepta ninguna autoridad, y donde lo único que importa es lo que una quiera hacer. 3. Es justo describir nuestro presente estado moral como uno de anarquía. No hay autoridad moral en nuestra cultura. Cuando se trata de moral, lo único que importa es lo que uno quiere hacer. Y en un sentido civil, muchos vecindarios de nuestra nación se han entregado a la anarquía. La autoridad del gobierno no es aceptada en algunas partes de la ciudad infestadas por pandillas. Lo único que importa es lo que uno quiera hacer. 4. Debemos ver este incremento de ataque a la autoridad como una estrategia directa de Satanás para destruir a nuestra sociedad y las vidas de millones de individuos. Él está logrando esto con dos ataques principales. Primero, la corrupción de la autoridad. Segundo, el rechazo a la autoridad. Esta idea de autoridad y de sujeción a la autoridad son tan importantes para Dios que son parte de su propio ser. La primera persona de la Santa Trinidad es llamada el Padre, la segunda persona de la Santa Trinidad es llamada el Hijo. Inherente a estos títulos está una relación de autoridad y de sujeción a la autoridad. El Padre ejerce autoridad sobre el Hijo, y el Hijo se somete a la autoridad del Padre, y esto está en la naturaleza misma y ser de Dios. Nuestro fracaso para ejercer la autoridad bíblica, y nuestro fracaso para someternos a la autoridad bíblica, no es solo incorrecto y triste, peca contra la naturaleza misma de Dios. 1 Samuel 15:23 habla sobre este mismo principio, porque como pecado de adivinación es la rebelión. No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. El enfoque principal de Pablo aquí es la adoración pública de la Iglesia. Dios ha establecido una clara cadena de autoridad en el hogar y en la Iglesia, y en ambas áreas Dios ha ordenado que los hombres sean la cabeza, es decir, que ellos tienen el lugar de autoridad y responsabilidad. Y nuestra cultura, después de haber rechazado la idea de la diferencia de roles entre hombres y mujeres, ahora rechaza la idea de cualquier diferencia entre hombres y mujeres. Las tendencias de moda en nuestra cultura se enfocan a hombres que se ven más como mujeres y mujeres que se ven más como hombres. Estilo, ropa, perfumes, y todo lo demás promueven este pensamiento. 2. La Biblia es tan específica que no ordena la sujeción general de la mujer hacia el hombre en la sociedad, solo en los ámbitos del hogar y la Iglesia. Dios no ha ordenado en su palabra que los hombres tengan autoridad exclusiva en las áreas de política, negocios, educación, etc. 3. Tampoco quiere decir que toda mujer en la Iglesia esté bajo la autoridad de cada hombre de la Iglesia, más bien significa que aquellos que dirigen a la Iglesia, pastores, ancianos con liderazgo, deben ser hombres, y las mujeres, y otros, deben respetar su autoridad. 4. El fracaso del liderazgo de los hombres en el hogar y la Iglesia, y en dirigir de la manera en que Jesús lo haría, ha sido la causa principal del rechazo a la autoridad masculina, y esto es inexcusable. Algunos sienten que el reconocimiento y la sujeción a la autoridad es una carga insoportable. Sienten que esto significa, tengo que decir que soy inferior, que no soy nada, y tengo que reconocer a esta otra persona como si fuera superior. Sin embargo, la inferioridad o superioridad no tiene que ver con esto. Nosotros recordamos la relación entre el Dios Padre y el Dios Hijo son totalmente iguales en su ser, pero tienen diferentes roles cuando se trata de autoridad. Algunos dicen que la Iglesia no puede trabajar o trabajar bien, a menos de que sigamos a la corriente de nuestra época y pongamos a las mujeres en posiciones de autoridad espiritual y doctrinal en la Iglesia. Desde el punto de vista de lo que funciona en nuestra cultura, tal vez esté bien. Sin embargo, desde el punto de vista de agradar a Dios haciendo lo que Él dice en su palabra, están mal. 4. 13 a 14. Razones del reconocimiento de Dios de la autoridad del hombre en la Iglesia. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Porque Adán fue formado primero. La primera razón de la autoridad del hombre en la Iglesia es el orden de la creación. Adán, hombre,
fue creado primero y se le dio la autoridad original en la tierra. Y la primera orden que Dios le dio a la raza humana se encuentra en Génesis 2, 16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta orden no le fue dada a la mujer. Cuando este mandamiento fue dado, Eva aún no había sido creada de Adán. 2. Por lo tanto, Adán recibió su orden y su autoridad de Dios, y Eva recibió su orden y su autoridad por parte de Adán. B. La mujer, siendo engañada. La segunda razón es la diferencia entre el pecado de Adán y el de Eva, que se conecta con la diferencia de autoridad. Y tanto Adán como Eva pecaron en el jardín de Edén, y queda claro que Eva pecó primero. Sin embargo, la Biblia nunca culpa a Eva por la caída de la raza humana, pero siempre culpa a Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12. Adán es responsable porque había una diferencia de autoridad. Adán tenía una autoridad que Eva no tenía, por lo tanto también tenía una responsabilidad que Eva no tenía. Adán fracasó en su responsabilidad de una forma mucho más significativa de lo que Eva lo hizo. 2. También, Eva fue engañada, y Adán no fue engañado. Eva fue engañada, pero Adán pecó sabiendo exactamente lo que hacía cuando se rebeló. Esto significa que a pesar de que el pecado de Adán fue peor, la capacidad de Eva para ser fácilmente engañada la hace más peligrosa en una posición de autoridad. La facultad de razonamiento de Eva fue rápidamente superada por el argumento de los celos que siente Dios, un argumento creíble para una naturaleza dominada por la emoción más que por la reflexión, wit. 3. En términos generales, se puede observar que la mujer es más sensible espiritualmente que el hombre, pero esto puede ser cierto para bien o para mal. 4. Adán, la mujer. San Pablo dice mujer en vez de Eva, dando énfasis en el sexo y no el individuo, porque desea dar al incidente una aplicación general, especialmente en vista de lo que sigue. Significativamente, estas razones no dependen de la cultura. Aquellos que dicen, Pablo era un hombre machista en una cultura sexista, y no toma en cuenta estas palabras, sencillamente no está leyendo aquí lo que dice el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. 5. 15. Ser una mujer cristiana a la luz de la maldición de Eva. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Pero se salvará engendrando hijos. Mucha gente considera a este como uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. A primera vista podría interpretarse en el sentido de que si una mujer permanece en fe, amor y santidad, con dominio de sí misma, Dios la bendecirá con la supervivencia en el parto, lo que no era una promesa pequeña en el mundo antiguo. Y, sin embargo, esta interpretación deja muchas preguntas difíciles. ¿Es esta una promesa absoluta? ¿Qué de las mujeres santas que han muerto al dar a luz? ¿Y qué de las mujeres pecadoras que han sobrevivido al parto? ¿No parece esto como una recompensa por buenas obras, y que no va de acuerdo con la gracia y misericordia de Dios? B. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Algunos han interpretado este pasaje diciendo que salvará se refiere a obtener la vida eterna. Pero esta interpretación es todavía más difícil. Las mujeres se salvan al engendrar hijos, pero solo si continúan con virtudes santas. ¿Y qué pasa con las mujeres que no pueden tener hijos? ¿Se les niega la salvación? C. Se salvará engendrando hijos. Algunos dicen que Pablo tenía en mente que la procreación, no la enseñanza pública, es la función peculiar de la mujer, con la gloria y dignidad propias de esta tarea. Robinson. La idea es que uno debe dejar que los hombres enseñen en las iglesias y que las mujeres engendren a los bebés. D. Se salvará engendrando hijos. Una mejor forma de interpretar este pasaje se basa en la gramática del idioma original griego. En el idioma original dice que se salvará en el parto. Esto lleva el sentido, a pesar de que las mujeres fueron engañadas y cayeron en transgresión a partir de Eva, las mujeres pueden ser salvadas por el Mesías, quien fue traído por una mujer al mundo. Y, probablemente, la idea aquí es que a pesar de que la raza femenina hizo algo malo en el jardín de Edén al ser engañada y caer en transgresión, la raza femenina también hizo algo mucho más grande, al ser usada por Dios para traer al mundo al Mesías Salvador.
2. El resumen es este. No culpe a las mujeres por la caída de la raza humana. La Biblia no lo hace. Al contrario, dé gracias a las mujeres por traer al Mesías a nosotros. Fe, amor y santificación, con modestia. Sobre todo, debemos tener en cuenta estas características positivas. Todas ellas son cualidades que Dios quiere que sean evidentes en la mujer, y que la mujer ha inculcado con eficacia en sus hijos por generaciones. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.